Ujú. Bueno, Roberto, ahora para adentrarnos, si se quiere, en otro de los temas que también pensamos para charlar, que es la cuestión tributaria. Te quería preguntar también concretamente, así como la primera pregunta, ¿crees que el sistema tributario argentino es eficiente? No, no es eficiente para nada. Igual no es la única Ujú. característica que debe tener un sistema tributario, ¿no? Que sea eficiente, pero eficiente seguro que no es. Eficiente no es lo mismo que justo, por ejemplo. Claro, que equitativo Ujú. o pro crecimiento, digamos, o no sé. Pero es una buena característica que sea eficiente el sistema, y no, no es eficiente. Ujú. ¿Cuáles crees vos que son esos problemas estructurales que tiene hoy el sistema impositivo? Eh, a ver, en primer lugar, yo no creo que el sistema impositivo sea malísimo. O sea, es un sistema bastante parecido al que tienen muchos países. Está apoyado en 3 impuestos que tienen todos los países, que es IVA, ganancia y los aportes y contribuciones a la seguridad social. Son impuestos que están bien diseñados, son modernos. Después podemos hablar de lo que está al costado, que es malo, pero este tema de decir tirar todo y hacer todo de nuevo no se aplica a la Argentina. Capaz en otros países sí se aplica. Países que hasta hace poco no tenían IVA o que no tenían impuesto a las ganancias, que relativamente reciente lo implementaron. Argentina tiene IVA hace 50 años, que es el impuesto que usan todo el mundo, y ganancias hace casi 100 años, que es un impuesto también que usa todo el mundo. O sea, no. Ahora, dicho esto, que es no a la motosierra, Sí. digamos, el sistema dentro de todo tiene pilares que son totalmente sólidos y válidos. La pregunta que vos me haces requiere una respuesta bastante larga. O sea, por un lado, Tenemos tiempo. bueno, por un lado vamos a la eficiencia, digamos. Para el sistema ser eficiente significa que sea no distorsivo. O sea, no distorsivo, que no afecte los precios, básicamente, los precios relativos. Entonces, eh, eso se logra con impuestos de base muy amplia, que es los impuestos al consumo, que no tengan alícuotas distintas para distintos bienes y que no castiguen de una forma distinta a una empresa de otra. Por ejemplo, ingreso bruto generalmente se dice que no es eficiente porque algunas empresas, las que tienen una cadena larga de valor agregado, tienen menor carga que las que se especializan, por ejemplo. Ujú. IVA es el impuesto mejor desde ese punto de vista, ¿no? Es un impuesto eficiente, por eso lo usa todo el mundo. Es indiscriminado también, ¿no? En Es términos. indiscriminado, eso es bueno, en Ujú. realidad, desde el punto de vista Claro. de la eficiencia. Ahí va. Después hablamos de Sí, otras sí, 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 justo. características, Vamos ¿no? por partes. Claro. Después, ¿qué problemas tenemos en la eficiencia en nuestro sistema? Bueno, que tenemos impuestos muy ineficientes. Ingresos brutos es uno, claramente. Los derechos a la exportación es otro. Impuesto crédito, débito es otro. Esos 3 impuestos son muy malos desde el punto de vista de la eficiencia, porque no son de base amplia, castigan unos productos respecto a otros, afectan los precios relativos y aparte tampoco está muy claro por qué castigar las exportaciones respecto a otro, a un producto que no se exporta. O sea, realmente no tiene ningún sentido. Incluso es contra los intereses del país en términos de que querés que crezcan las exportaciones. O sea, por eso los derechos de exportación es un mal impuesto. Después tenés ingresos brutos, que es claramente un impuesto que aplica a toda la cadena, que no tiene deducciones. O sea, es un impuesto que existió en muchos países, existió mucho en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y se fue eliminando. Con el tiempo se fue eliminando. Quedan pocos países con ingresos brutos. Uno es Argentina, Ujú. que no lo pudimos eliminar todavía, pero hay que eliminarlo. ¿Hay mucha dependencia en la recaudación de ingresos brutos? Sí, sí, sí. Es un impuesto que recauda hoy casi 4 puntos el BBI. Es un impuesto bien importante para las provincias. Es difícil reemplazarlo por eso. Por eso es un impuesto que lo cobran sobre todo las provincias, Lo cobran las ¿no? Por eso. provincias, es su principal fuente de recaudación. Y es importante que las provincias tengan una fuente de recaudación, porque esto es un tema de filosofía política. Si quieres. O sea, bueno, un gobierno federal, para que sea una federación real, las provincias tienen que tener recursos propios. Claro, que tengan autonomía, Tienen que tener autonomía. Si no tienen recursos propios, no es una federación. porque dependen Hay del gobierno central. Exactamente, hay subordinación. Entonces es muy importante que las provincias tengan recursos propios. Por eso, bueno, el problema es que tienen un impuesto que es malísimo, que hay que reemplazarlo por otro, digamos, hay alternativas, pero
esos son los problemas que tenemos. Y después hay otra cuestión, que el sistema tributario tiene que ser eficiente y tiene que ser equitativo. O sea, tiene que tratar de promover, quizá no redistribuir el ingreso, pero por lo menos que no sea regresivo. Porque después la redistribución capaz que lo lográs con otras políticas, más el sistema de seguridad social, Claro. las transferencias, etc. Pero si ya del propio sistema tributario es muy regresivo, y después tenés que redistribuir mucho más, digamos, para compensar. Entonces vos tenés que tratar que el sistema sea bastante progresivo o neutro, digamos. Además, si el sistema es regresivo, también te puede alterar la producción también. Entonces, por distribuir puede ser que no produzcas eficientemente. Te genera como otro problema. Sí, sí, sí. Igual la distribución vos la lográs más con las transferencias que con los ingresos. Pero ¿qué pasa con un sistema regresivo? Eso, que para lograr determinado nivel de distribución del ingreso tenés que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y lo que pasa es que el IVA, que es el impuesto que es un impuesto muy bueno, que es más una base muy amplia, es eficiente, es el impuesto más eficiente que hay, es regresivo. Claro. Entonces, ¿Y es el impuesto con el que más recauda el Estado? hoy sí. En términos de PBI, recauda cerca de 7 puntos del PBI, es el impuesto más importante. ¿Y eso lo hace regresivo en sí mismo? Eso hace que el sistema sea regresivo. Claro. Quizá podríamos tener más recaudación de IVA, podríamos tener 8 o 9 puntos. Hay países que tienen 10 puntos del IVA. No habría problema si tenés del otro lado impuestos progresivos que compensen eso. Progresivo, cuando vos te referís a progresivo, te referís a impuestos que paga más gente, que pagan más los que más tienen. Los que más tienen. Exactamente. Impuestos más asociados a los ingresos y al patrimonio. Como ganancias. Exactamente. Uh-huh. Impuesto a las ganancias es el impuesto por esencia progresivo que usa todo el mundo. ¿Y hoy en la Argentina cómo es la situación del impuesto a las ganancias? Y hoy estamos en la enorme paradoja que el gobierno libertario de derecha reconstruyó el impuesto a las ganancias. O sea, esto hay que decirlo y yo lo digo con profunda autocrítica, digamos, porque desde el peronismo, no sé, se cuestionó muchísimo el impuesto a las ganancias. Bueno, yo esto lo tengo explicado en un documento, asuntosfiscales.ar, ahí hay varios documentos, por qué se dio, pero es algo que hay que, bueno, mirando para adelante, el impuesto a las ganancias es un buen impuesto, tiene que ser importante, tiene que recaudar más, tiene que afectar tanto a las personas como a las empresas, tiene que afectar a los trabajadores si ganan mucho, no a todos los trabajadores, pero me parece que es un error decir el salario no es ganancia o los trabajadores no deben pagar impuestos a la ganancia, porque si hay un trabajador que gana 5, 6, 7, 8 millones de pesos, que los hay, Claro. bueno, tienen que pagar impuestos a la ganancia, es muy fácil, Aparte, como en todo el mundo. Se podría digamos. cambiar el nombre, impuesto a los altos ingresos y Sí, capaz habría menos problemas. Sí. Eso lo intentó Macri, le cambió el impuesto, le cambió el nombre en el 2016, dice, acá hay un problema con el impuesto a la ganancia, pero voy a cambiar el nombre. No sirvió. No sirvió, nadie se acordó de que le habían cambiado el nombre. Puso impuesto a los ingresos, algo así. Pero... Y ahí me quedé pensando esto, ¿no? Que recién mencionabas lo del IVA. Hay mucho, desde el sentido común incluso, se piensa que la eliminación del IVA puede ser algo que ayude a esa progresividad del sistema impositivo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Pensás que habría que bajarlo lo máximo posible? O, como decías recién, mantenerlo donde está, pero también aumentar impuestos que sean más progresivos. No, yo no estoy de acuerdo con bajar el IVA. Uh-huh. Estoy de acuerdo, me parece que de nuevo que es un impuesto eficiente. Acá la discusión es cuál es el tamaño del Estado que querés y cuánta recaudación necesitas, digamos, para ese tamaño del Estado. Yo creo que la discusión sobre el déficit, afortunadamente, está bastante saldada, a mi juicio. Posiblemente siga habiendo un sector que piensa que no, pero yo creo que está bastante saldada. Pero hay otra discusión que no es para saldar, porque es una discusión más política profunda sobre distintas cosmovisiones, digamos, del país que querés y demás, que es el tamaño del Estado. ¿Cuánto necesitas que sea el gasto público? Y bueno, yo soy de una visión que... Yo tengo la visión de que no necesariamente el Estado tiene que ser más chico. Tiene que ser más eficiente, tiene que ser mejor. Pero hay muchísimas necesidades para cubrir, hay que financiar mejor la educación, la salud, hay que hacer más obra pública, o sea, el sistema de seguridad social, porque
con que no hagas nada y con el propio cambio demográfico va a ir aumentando su participación en el PBI y es estatal, y está bien que sea estatal. Con lo cual todo eso, en mi visión, no necesito un Estado más chico. Necesito posiblemente un Estado que vaya creciendo con el tiempo, Claro. si la economía le va bien y demás. Y bueno, y si necesitas que crezca, necesitas más impuestos. Necesitas, ahora, discutamos qué impuestos, que sean buenos, que sean eficientes, que sean progresivos. Y el IVA claramente está dentro de esas características. El IVA y ganancias. Sí, que funcionan aparte después las contraprestaciones, que el ciudadano cuando paga sienta que después recibe lo que financia. También, por ejemplo, servicios como salud, educación. Claro, o sea, vos pensás que digamos, el Estado Nacional se ha retirado bastante de algunos servicios, pero hay otros que son inevitables y que son necesarios. Uno es la seguridad social, claramente, que es lejos el principal componente de gasto del Estado Nacional, que son cerca de 10 puntos del PBI, y sumás la UH, todo es más del 10 puntos del PBI. Y después tenés la obra pública, que hay mucha obra pública que la puede hacer solo el Estado Nacional, por tema de envergadura, porque son multijurisdiccional, temas rutas, Claro, rutas nacionales. Claro, rutas nacionales. O sea, ahí volvemos un poco a esta falta de coordinación entre nación y provincia, ¿no? Para poder llevar adelante no solamente un sistema impositivo, sino también, en este caso, obra pública, ¿no? Sí, acá hay también un tema político que es complejo, ¿no? Te estoy tirando más tema a vos que económico. En Argentina, como sistema federal, un poco lo que se adoptó es un sistema donde por defecto el que se tiene que hacer cargo son los gobiernos locales, ¿no? Y si no puede el gobierno provincial y si no puede el gobierno nacional. Claro, como la Ley Federal de Educación de los 90. Claro, o sea, un esquema muy descentralizado. Yo creo que ese es el mejor sistema. Sinceramente creo que los municipios y las provincias deben tener, y de hecho hoy tienen la educación, tienen gran parte de la salud, tienen la seguridad, tienen roles muy importantes las provincias. Y el Estado Nacional se superpone enormemente. Esta discusión de la salud, más allá del Garrahan sí o no, o la discusión del financiamiento educativo, y aparecen las universidades, pero digo, ¿por qué discutimos tanto la universidad y no discutimos el primario y el secundario? Bueno, porque es un tema provincial. Entonces, Sí, como claro. el tema universidad es nacional, discutimos el tema nacional. Como que toda la agenda está regida por lo que pasa con el Estado Nacional. Y eso yo creo que no está bueno. Y eso hace también muchas veces que el Estado Nacional quiera meterse en competencia de la provincia, y esa superposición es malísima, porque al final no se sabe quién es. Claro. Es cuando la nación empieza a construir escuelas, que vos me decís, bueno, está bien que construya. Y sí, qué sé yo, construyen una escuela, no me voy a negar a que hagan una escuela, digamos, o sea, pero... Se meten donde ya están las provincias y donde tiene que estar el Exactamente. Estado Nacional no aparecen. Claro, entonces el gobierno de la provincia, más que preocuparse en construir escuelas con recursos propios, viene acá a Nación a pedir que le construyan escuelas. Claro. Y después las rutas, que son las nacionales, por ejemplo, está mal. Claro, y después lo que es nacional, puro nacional, sin duda nacional, se descuida. Yo creo que ahí hubo un desorden muy grande en las últimas décadas, digamos, que este gobierno, por una cuestión más de ajuste, pero también de achicar el Estado, hay algunas cosas que para mí las ordenó, digamos, y esto por ahí Sí, suena sí, como sí. una herejía, pero yo creo que las ordenó, digamos, el tema del incentivo docente, digamos, ¿por qué el Estado Nacional tiene que pagar el salario de los docentes? No, para mí no los tiene que pagar, los tiene que pagar las provincias. El problema, cuando se empezaron a trasladar estas competencias a las provincias, ¿se pensó cómo las provincias podían financiarlo? ¿Puede ser que haya sido ese el problema? Que se les tiró la mochila capaz sin diseñar bien el mecanismo para que recauden y sean verdaderamente autónomas. Bueno, en ese momento las provincias aceptaron la transferencia, ¿no? Claro. El que no la aceptó, de hecho, por ejemplo, también se transfirieron los regímenes previsionales, algunas provincias aceptaron y otras no. Había un sistema de financiamiento que era totalmente insuficiente, digamos, porque era como el fondo del conurbano, que era un monto nominal que se mantenía fijo. Entonces, con esto, ¿cuánto sale? Porque cuando fue la transferencia de las escuelas, por ejemplo, las primarias se hicieron en la década del 70, pero las escuelas secundarias que las transfirió el gobierno de Menem, se hizo un cálculo de cuánto salía cada escuela,
Y Como la eso- Ley Federal de Educación, Claro, ¿no? Año fue 92. antes, sí, fue antes de la Ley Federal de Educación, creo que fue en el año 92. Y cuando lo transfirieron, le asignaban ese monto fijo a la provincia por como un concepto, esto sale de la escuela. Ahora, vos al otro día contratabas un docente más o aumentaba la matrícula y ya eso Claro. iba a costa tuya. No sé, la Claro. provincia lo aceptaron y me parece que fue algo positivo, Ujú. digamos. No, y ahí claramente. está, en todo caso, después toda la discusión que hay alrededor de una ley de coparticipación que no existe, ¿no? En términos, por lo menos en términos de consenso entre las provincias, ¿no? Existen los impuestos que son coparticipables, pero una ley de coparticipación, también Bueno, veremos. sí, eso es claramente, o sea, este tema de la organización federal del país necesita una ley de coparticipación que no tenemos, es así. O sea, tendría que decir qué funciones, o sea, hay que volver a discutir este tema, qué funciones tiene la nación y las provincias. Y la nación debería decir, bueno, yo no voy a hacer más escuelas, no voy a financiar los salarios docentes, no voy a hacer vivienda, que es otra política que para mí desde nación no tiene tanto sentido, construir viviendas. Y todo eso es de las provincias. Y bueno, y ahí está la discusión, bueno, ¿cómo lo voy a financiar? Claro. ¿Con qué impuestos y cómo se van a coparticipar? Esa es un poco la discusión que está absolutamente pendiente, que yo no sé cómo se va a encarar. Yo creo más en reformas, en micro reformas, es decir, bueno, resolver este tema del incentivo docente o resolver el tema rutas o resolver algunos temas, ponernos de acuerdo en eso antes de cambiar todo el esquema, que lo veo muy difícil, Claro. esa discusión. Ujú. Te propongo ahora, Roberto, para después seguimos, obviamente, con el debate y las preguntas, pero te propongo un verdadero o falso, A ver. para que vayamos así con ciertos apotegmas que están como escritos en piedra, ¿no? En el sentido común de la Argentina. Y comienzo con uno. La presión impositiva es muy alta. Falso. Tengo que contestar, tengo que Si querés justificar. desarrollar un poquito más, sí, igual veníamos hablando un poquito de eso, ¿no? Pero si querés La fustigar por el presión falso. impositiva en Argentina es similar a otros países del mismo nivel de desarrollo. En general, los países, cuando se van desarrollando, va aumentando la presión impositiva. Es un fenómeno bastante común. Entre 25 30 puntos del PBI, depende del año, podría ser más perfectamente. Lo que no, bueno, tengo una respuesta media larga, Sí, pero sí, metele. lo que hay que tener en cuenta también es que Argentina lo que tiene, que no hablamos hasta ahora, es un grado de informalidad y de evasión fiscal Ahí va. más alto que otros países del mismo nivel de desarrollo, que Ronda el es mucho 6%, más alto. No, mucho más ¿Más? alto. Bueno, sí, si lo medís en términos de PBI, por ejemplo, te puede Ah. dar cerca del 6%, pero en términos de las recaudaciones como el 30-35%. Claro. Bueno, me interesa entrar ahí, porque es un tema para mí clave, ¿no? ¿Por qué pensás que Argentina tiene ese nivel de evasión tan alta en comparación a otros países? Ese es un tema que lo he pensado muchísimo y no tengo una respuesta. Es más de filosofía súper- política, ¿no? No tengo una respuesta súper clara. Creo que tiene que ver con varios factores. Claramente la administración tributaria no estuvo a la altura, o sea, la AFIP/ARCA, porque esa es la función de la administración tributaria. Y bueno, se creó en el año 98 y desde que se creó la evasión aumentó, digamos. Claro. Sí, salió mal. Salió mal, digamos, eso claramente. Y después hay temas macroeconómicos. El tema de la inflación afecta mucho por los impuestos patrimoniales, sobre todo impuestos a las ganancias, impuestos al patrimonio en general, Claro. por ejemplo, el inmobiliario, que si el valor de las propiedades no lo actualizas permanentemente, Claro, el valor fiscal se el valor desfasa al fiscal valor se de mercado. desfasa. Claro, esas cosas nosotros estamos habituados, pero a los países sin inflación no les pasa. Entonces, Sí. no. Y también la falta de crecimiento. Cuando la economía crece poco, que obviamente hace 15 años que no crecemos, la evasión aumenta por un tema también de rentabilidad de la propia empresa, de los individuos, que digamos, el impuesto es una de las cosas que dejas de pagar
cuando tenés menos ingresos. O sea, no es una cuestión filosófica como lo podría plantear el propio presidente Milei, ¿no? Esto del impuesto es un robo. No hay una base filosófica en esa evasión. No, tampoco creo que el argentino culturalmente sea evasor. O sea, evasores somos todos, digamos, somos todos los humanos, nadie le gusta los pagar seres impuestos. humanos, claro. Claro. Bueno, seguimos con el verdadero o falso. Sí. Y esto un poco lo veníamos charlando, ¿no? Nuestros impuestos son distorsivos. Sí, son distorsivos. Ahí puntualmente hay impuestos muy distorsivos y que no son tan comunes en otros países. Yo, de nuevo, el ejemplo de los derechos de exportación, que aparte de impuestos altos, alícuota de 10, 15, 20%, llegó al 30%, es un impuesto muy distorsivo. Uh-huh. Los países con mejor calidad de vida son los que menos impuestos tienen. Bueno, falso. Creo que estadísticamente los países nórdicos son los países con mejor calidad de vida y son países con impuestos altísimos. Presión tributaria promedio 50%. Uh-huh. Un montón, sí. Sí. Aparte, muchas veces se habla ahí de que son países con muchos impuestos, pero que aún así tienen mucha libertad económica también, ¿no? Lideran esos índices que a veces aparecen. Tiene que ver, o sea, porque uno de los grandes impuestos es que, de los argumentos que tienen los que están en contra de los impuestos, es que cuando el Estado grava demasiada actividad económica, de alguna manera restringe mi libertad. Pero siempre veo que los países como Suecia, Dinamarca, Noruega, que tienen regímenes fiscales como esos, del 50% del PBI capaz, y aún así lideran los índices de libertad económica y la actividad económica es próspera. Sí, los índices de libertad económica es bastante falopa a mi juicio. No sé bien cuán objetivo es eso. Pero bueno, me imagino que tiene que ver más con regulaciones. Claro. Los impuestos de alguna forma es una regulación, pero va un poco por un carril separado. Son países con alícuotas altas y posiblemente con mucha libertad en el sentido de primero moverte dentro del país o salir, entrar, tanto personas como recursos financieros, materiales. Sí, entrar o salir de un mercado. Claro, fácil entrar o salir, pero igual esos índices yo creo que no son tan... No hay que tenerlos en cuenta. No, a mí no me gustan, me parece muy raro. Hay que bajar el empleo público porque no quiero pagar ñoquis con mis impuestos. ¿De acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? En desacuerdo. Creo que hay muchos ñoquis, y eso es responsabilidad de los funcionarios. No es responsabilidad ni del público ni de los ñoquis. Bueno, en realidad acá el funcionario de cada área, su primer responsabilidad es que todo el mundo tenga una tarea y que sea una tarea útil, y si tiene más personas que tarea, resolverlo eso de alguna forma, y si tiene más tareas que personas, también resolverlo de alguna forma, pero que puede pasar cualquiera de las dos alternativas. Pero creo que cuando hay personas sin tareas, es el que está haciendo mal el trabajo ahí es el director del área. O el director nacional, o el subsecretario, o el director del organismo que corresponda. Es algo más micro, no tan macro. Es algo más micro. Lo que necesitamos es mucha formación de gerencia pública. Y de nuevo, o sea, si vos sos... Yo pasé por muchos organismos públicos hace, no sé, como 20, 25 años en distintos organismos y mucho con responsabilidad. Y bueno, lo primero que vos hacés es ver los recursos humanos que tenés y qué tarea tienen, digamos. O sea, algo bastante obvio. Si una persona que no viene, lo llamás y le decís, mirá, no estás viniendo. Digo, ¿qué pasa? O sea, si es un organismo más grande, ves la forma que tu jefe llegué a tener, son mucha gente a cargo. Pero bueno, eso es una función innata del director del área. ¿Y cómo fue estar ahí adentro de ese funcionamiento? A mí es algo que me gustaba mucho, o sea, sobre todo las funciones cuando es algo más operativo, es muy bueno porque vos ves los resultados. Claro. La gente te agradece, generalmente la gente es muy agradecida, salvo alguna persona que me ha pasado también, que lo obligabas a ir o tomar otra decisión cuando incumplía con su responsabilidad, y bueno, esa persona no te va a agradecer.
Pero el resto sí, Claro, digamos. tiene Porque sentido. también cuando hay una persona que no trabaja y otra que sí, el que sí tampoco le gusta. Ujú. O sea, pero no está bien eso. Sí. Pero se plantea como que todos los empleados públicos son ñoquis, o viven de la ajena, o lo que sea. Digo, bueno, el empleo público, primero es un empleo como cualquier otro. Después hay muchísima gente súper valiosa que está ahí porque quiere estar ahí, podría estar en otro lugar, Podría ganar más incluso a veces en otro lugar. podría ganar más, pero bueno, les interesa la tarea, les interesa lo que saben. Hay gente muy experta en los organismos públicos, hay gente muy, muy experta, sabe mucho más. En el tema tributario, por ejemplo, es muy común que haya personas que saben muchísimo y en un estudio ganarían muy bien. Y están en el Estado porque les gusta estar en el Estado, porque no les gusta otra cosa y están bien. Y bueno, ahí hay un capital enorme. A mí me parece que esa desvalorización del empleo público estoy absolutamente en desacuerdo. No, y un poco en este contexto está siendo buscada, ¿no? Desde el gobierno al menos, ¿no? Una política de desprestigio y también esto, vos recién mencionabas el caso de alguien que quiere trabajar y por Ujú. vocación trabajar en el Estado. Y de repente cobras 2 mangos y decís, bueno, me gusta hacer esto, pero no tengo los incentivos necesarios como para seguir haciéndolo, ¿no? Sí, y aparte del destrato, Eso. hay mucho destrato muchas veces. Este tema, de hecho, cuando no te dan tarea es un destrato, es una falta de respeto, porque vos estás ahí, sos un trabajador y te tienen que dar una tarea, digamos, o sea, no te la tenés que buscar vos. Sí. Y el trabajo Y- dignifica. Claro, y eso no está bien, y muchas veces ese es el tipo de trato, después ya es ñoqui. Digo, bueno, pero Claro. qué sé yo, Dame tareas. dame tarea. Última afirmación, a ver qué opina Roberto. El sector financiero paga pocos impuestos. Falso. ¿Por qué? No, el sector financiero paga igual y en muchas cosas más impuestos que el resto de la economía. Por ejemplo, en el caso de ingresos brutos pagan alícuotas altísimas del 7, 8, 9%, en alguna provincia más del 10%. Y yo creo que es un error, porque en primer lugar el sector financiero eh, es un sector necesario y que agrega valor. O sea, canaliza ahorros hacia inversiones. Entonces hay personas que tienen ahorro, que quieren tener una rentabilidad de ese ahorro, y hay personas que quieren hacer una inversión y no tienen los recursos, necesitan tomar un préstamo. Claro. Así funciona en todo el mundo. Acá, cuando aumenta, por ejemplo, la deuda, dice, uy, aumentó la deuda. Le digo, no, pero es bueno que necesitamos que aumente mucho más la deuda del sector privado, porque las economías capitalistas funcionan con deuda. Sí, se desarrolla vía crédito. Claro, se desarrolla vía crédito, aparte las personas compran casas y autos con crédito, nadie está juntando los dólares y va en el Claro. resto del mundo, digamos, acá sí. Entonces, El problema es que se hace con esa deuda, sería. O qué sustentabilidad tiene esa deuda. Claro, si vos te capitalizás, tanto las empresas como las personas comprando una casa, o si es para pagar a fin de mes, por ejemplo. está bien, pero las personas sabrán qué hacen con su deuda. O sea, yo no me voy a meter en la decisión de decir, che, te estás endeudando mal porque te lo estás haciendo para comprar o Sí. no sé. Hay gente que le gusta tomar deuda para irse de vacaciones. Yo nunca lo haría, pero qué sé yo. Son elecciones. Pero ¿no crees que eso está condicionado un poco también por ese sistema que de alguna manera funciona mal? ¿O no necesariamente? Funciona muy mal porque hay inflación. Entonces, el sistema financiero, así como los impuestos se ven muy Claro. afectados, el sector financiero se ve enormemente afectado por la inflación. Te acorta los plazos y vos necesitabas un sector, no sé, crédito a 20, 30 años en Argentina es muy, muy difícil porque nadie te deposita a 20 años. Entonces, ¿de dónde saca el banco la plata a 20 años para prestártela? Bueno, de hecho se criticaba mucho a los créditos UBA hace unos años. Sí. Y en realidad le ganaron a la inflación. O salieron ganando, ¿no? Salieron más o menos bien, salieron bastante empatados. El tema es que si vos tenías un activo dolarizado, le ganaste, Claro. porque el dólar aumentó más que la inflación en ese periodo. Pero el problema que nosotros tenemos, no entiendo por qué bueno, sí, también hay un tema político, creo que tiene que ver la crisis del 2001, pero el sistema financiero está demonizado en la Argentina. Está totalmente demonizado, las provincias le aplican impuestos altísimos, todo el mundo dice, no, la especulación, la renta financiera, esto que voy a decir, bueno, pero ¿para qué usan la plata? ¿Para qué se dan préstamos? ¿Para especular o para comprar comida? Ahora te dice, no, la gente usa la tarjeta de crédito para comprar comida.
¿Por qué estaría mal? Decimos? Sí, primero no sé si es así, creo que no, claramente. Aparte hay muchos, digamos, bonificaciones por usar la tarjeta de crédito, capaz que la gente lo usa por eso. Y después si un banco le da una tarjeta a una persona y esa persona lo está usando para comprar comida, el que se debería preocupar es el banco. Claro. Porque el día de mañana digo, está bien, compró este mes, el mes que viene, ¿cómo me va a pagar la tarjeta, no? O sea, hay un tema ahí más de sostenibilidad, de solvencia, pero creo que es un problema que hemos demonizado al sistema financiero. Necesitamos un sistema financiero mucho más grande. Necesitamos te voy a decir una cosa, necesitamos a las personas y a las empresas mucho más endeudadas. 5 o 6 veces más endeudadas de lo que están ahora, porque eso es lo que no te permite acumular capital. ¿Con un sistema distinto? O sea, el marco de ese mayor endeudamiento tendría que ser un sistema distinto. Con mayor un sistema con menos inflación. Sí, menos inflación, claro. Eso es central. Porque después el sistema es el mismo que hay en todos lados. Hoy tenés un actor muy importante que son las fintech, que es un sector que innova permanentemente. Innova mucho más que otros sectores. Si vos lo pensás, invierten mucho en innovación. Los bancos les apareció un actor. Hay un tercer actor que en la Argentina todavía no llegó del todo, pero que son las Big Tech, que le llaman Google, Amazon, qué sé yo, que tienen su propio Facebook, que tienen su propio servicio financiero. Y cuando ellos entran, todo el mundo tiene una cuenta de Google. Y entonces tener una billetera de Google es muy fácil. Y bueno, y si ellos te empiezan a dar servicios financieros, es algo que está cambiando permanentemente. Es un sector recontra innovador que tiene muchísimos problemas de desarrollarse por la inflación. De hecho, con la informalidad, justamente un montón de gente accedió a la bancarización vía las Big Tech, como puede ser Mercado Pago en Argentina. O sea, claro. De hecho, han democratizado bastante el acceso al sistema financiero. Totalmente. Hoy todo el mundo tiene una cuenta. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años era una locura plantear, por ejemplo, en la pandemia, que se pague la UH o en ese momento el IFE con una billetera. Y dice, no, y la gente que no tiene cuenta, le digo, bueno, puede ser en ese momento, que había gente que no tenía cuenta o que no tenía teléfono. Y dice, no, porque los pobres no tienen teléfono. De hecho, yo no sé si no tienen teléfono, pero hoy todos tienen. Y salió una billetera del Estado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Que es muy exitoso, puedo decir la cuenta de DNI. La cuenta de DNI, claro. Sí, es muy exitosa. Sí, es cierto que la pandemia aceleró, ¿no? Varios procesos vinculados a eso. Y ahí, Roberto, te pregunto, ¿no? Yendo un poco también a lo que hablábamos al principio de la cuestión tributaria y el sistema tributario. ¿Por qué crees que es tan difícil proponer una reforma tributaria en serio en la Argentina y discutirla? Y porque el sistema impositivo son acuerdos políticos. No es, hay mucho escrito, o sea, mucha gente se dedica a estudiar los sistemas, a escribir qué habría que hacer, qué sé yo. De hecho, hay un documento que es muy bueno que se llama Impuestos por Diseño. Se llama Tax by Design, se llama, ¿no? Que es un mamotreto como de 500 páginas que dice cómo debería ser un sistema tributario ideal. Lo hicieron en Inglaterra, convocaron como a 50 académicos. ¿Hace cuánto esto? Fue hace relativamente poco, hace 10 años más o menos. Y ahí analizan impuesto por impuesto y dice pro, contra, cuándo aplicarlo, cuándo no. O sea, es como un manual. Hay muchos de eso, pero ese está muy bien hecho. Pero ahí lo primero que dicen, y aparte es cierto, es eso, que el resultado de un sistema impositivo justamente es todo lo contrario a un sistema que se diseña. Claro. Es un sistema que se acuerda, que se va acordando políticamente. Son acuerdos. Más en un país federal. Y mucho más en un país federal, países democráticos, porque capaz que en un país que no es democrático, obviamente podés diseñar lo que vos quieras. Hace lo que quieras, claro. Hace lo que quieras. Pero el país democrático, vos fíjate que el impuesto es algo que está vedado a hacer decreto de necesidad de urgencia, o sea, la facultad de imposición es exclusiva del Parlamento. No por eso había muchos problemas con las retenciones en su momento, por eso. Sí, exactamente, porque se plantea que era un impuesto, entonces decía que tenía que ser por el Congreso, pero cuando se habían hecho por técnicamente no lo son. Jurídicamente, pero no tanto de materia económica. Sirven para recaudar. Claro, el problema es que el Código Aduanero le daba la facultad ni siquiera al presidente, al Ministerio de Economía, a fijar las retenciones. La resolución 125, famosa, es una resolución del ministro que decía cuánto iban a ser las retenciones. Después se empezaron a hacer por decreto
Y después nosotros, en la ley de solidaridad, cuando yo estaba en el gobierno, la fijamos por ley. O sea, fijamos los techos de las retenciones por ley y la duración de las retenciones y facultamos al Poder Ejecutivo, creo que fue la primera vez que se hizo, y se faculta en ese margen al Poder Ejecutivo a fijarlas. Y Claro. por eso después vencieron varias retenciones, no se renovaron y aparecieron, por ejemplo, el oro, hoy no paga retenciones porque venció la ley de solidaridad y el gobierno no la renovó y se quedó supuestamente sin facultades para emitir un nuevo decreto fijando retenciones. ¿Mm? ¿Y qué sectores pensamos que son los que obturan un poco ese nivel de acuerdo que se necesita para esa reforma? Es que el problema, de nuevo acá la filosofía política puede darnos mucho más. El problema es que Argentina no tiene acuerdo en nada, digamos, mucho menos el sistema impositivo, pero no es un tema que en el resto nos pusimos de acuerdo en todo y en esto no, digamos. O sea, hay como cosas muy básicas que Tienen que estamos en venir los desacuerdo. contractualistas a decirnos cómo hacer un contrato de Sí, acuerdo. hay cuestiones, viste, el tema este de la Se reviva grieta. Rousseau, digamos. Claro, este tema de la grieta y el péndulo o sea, es muy fuerte, no solo en materia tributaria, en todas las materias. Entonces, yo no lo sé, yo sí creo que hay una estrategia que es la que yo aplicaría, que es trabajar sobre los temas donde sí hay acuerdo, o sea, un poco dejar de lado los temas que estás en desacuerdo, pero trabajar en los temas que hay acuerdo, que creo que hay varios. ¿Cómo digamos, cuáles? ¿no? Mencionaste el déficit hace un rato. Sí, el tema del déficit es uno. Yo creo que en el tema tributario nadie puede estar en desacuerdo en bajar la evasión, por ejemplo. Es un tema que debería ser un tema y que te ayuda mucho en el resto de los temas, porque te ayuda a bajar alícuotas Claro. o a reducir impuestos distorsivos. Creo que nadie está de acuerdo con ingreso bruto. El tema es con qué lo reemplazás. Solo algunos claro. gobernadores, quizás, ¿no? No, que el gobernador dice, bueno, si me das algo que recaude Sí, lo sí. mismo, no hay problema, digamos, ¿no? El tema es que el gobierno nacional está en la postura de decir, no, hay que eliminar y no reemplazarlo por nada. Bueno, para eso elimina Sí, aparte, otro impuesto que grave 4 puntos el PBI. aparte Tiene con la de sentido. otros, porque dicen, bueno, dejen de pagarlo, pero a Exactamente. mí no me afecta la caja. Claro. Arréglense ellos. Claro. Creo que hay que elegir los temas donde hay acuerdos y perfeccionar esos y el resto, bueno, se verá más adelante. Ujú. Y si tuvieras que elegir un impuesto de todo esto que mencionamos durante toda la entrevista para reformar inmediatamente, ¿cuál sería? Si tuvieras la potestad de hacerlo. No sé, no, creo que son esos tres los impuestos que arrancaría. Posiblemente el que es más fácil de eliminar o reducir es el impuesto de crédito y débitos. Recauda cerca de 1,5 puntos del PBI, es un impuesto muy malo, es muy similar a ingresos brutos. Y se puede armar un esquema de anticipo, o sea, transformarlo en un anticipo a ganancias o a que se contribuciones deduzca. patronales que se deduzca y eso ya le quitaría el efecto económico que tiene, que promueve la informalidad, digamos, porque todos los movimientos bancarios te afectan y si pagas en efectivo o buscas alguna forma de quedar afuera con la billetera, porque hay otra forma. ¿Ese es el impuesto al cheque, dijiste, no? Exacto. Impuesto al cheque. Sí. Que se Ya puso me por parece. un tiempito y después quedó, ¿no? Claro, lo Bueno, puso eso- Caballo en el año 2001 de emergencia, transitorio, Eso por un año. se suele mencionar mucho, ¿no? De impuestos que supuestamente eran transitorios y después quedaron. Bueno, eso habla bien de la ley de solidaridad, por ejemplo, que estipularon el plazo y después no se renovó. Ahí sí fue previsible. Sí. Sí se puso un impuesto de emergencia y no quedó. Exactamente, fue el impuesto país, por ejemplo, que nosotros creamos y que afortunadamente el gobierno nacional no lo renovó. Dejó que se venza y desapareció. Pero el impuesto de crédito y débito también tenía un plazo, pero después todo lo renovaron. El impuesto a la ganancia tiene plazo. Pero yo ahí es cierto que nosotros le pusimos un plazo de 5 años al impuesto país, pero también es cierto que el gobierno nacional no hizo el esfuerzo para renovarlo. Es muy posible que tendrían que haber ido al Congreso y no se lo hubiesen aprobado la ley, Claro, entonces dijeron, claro. ni hago el esfuerzo de ir, digamos. Claro. Y Va en un esquema que no, sin ley de presupuesto ni nada. el 21% del IVA también había sido transitorio, Sí. ¿puede ser? Sí. 96, el año 96, por ahí. Sí, fue en el año 96, después la Baña lo bajó durante un año y después lo volvió a subir. Dijo, lo voy a bajar a 18 y si no me baja la recaudación,
lo mantengo. Pero si me baja, con este tema de que ese 3% lo iba a recuperar con informalidad y no ha bajado la recaudación. Entonces lo volvió a subir. Claro. Ujú. Y en ese sentido, como para ir cerrando también, ¿por qué crees que las exenciones o regímenes especiales nunca se revisan? Y es que eso también es una discusión. Argentina no tiene muchas exenciones. Es un sistema. Hay, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto más importante y donde las exenciones pesan más. En otros países son más comunes las exenciones. En Argentina tenés sectores exentos que sería muy difícil grabarle, qué sé yo, la educación privada, obras sociales, que pagan alícuotas más bajas, alimentos de la canasta básica que también paga alícuota más baja, que son los únicos exenciones realmente que tienen un peso en términos de PBI y que para mí también, digamos, se podrían eliminar, no cambiaría mucho, sería políticamente complejo. Y después tenés los regímenes especiales, que hay una discusión que es media rara, ¿no? Porque el régimen de economía del conocimiento, por ejemplo, que se aprobó en el 2020, supuestamente un régimen a 10 años para que las empresas inviertan, tienen que presentar un proyecto, y a los 2 años, en el 2022-2023, estaba permanentemente discutiendo si no había que eliminar el régimen de economía del conocimiento. Entonces digo, ¿para qué creas un régimen que aparte tuvo una votación prácticamente unánime, tanto en diputados como en senadores? ¿Para qué creas un régimen si a los 3 años vos mismo, que vos lo creaste, lo vas a bombardear? Para eso no lo crees. O bueno, eliminarlo de una, pero yo la verdad que no sé por qué se generó ese tema del famoso anexo donde están todas las exenciones de la ley de presupuesto. Se tomó eso como un caballito de batalla político, pero en realidad todos los regímenes especiales tienen una finalidad. Bueno, se puede revisar si se cumplieron o no esas finalidades. En cualquier momento podría eliminarlo si querés, pero no está lejos de ser el problema que tiene el sistema impositivo argentino. Milei, por ejemplo, bajó hablando, ¿no?, en términos generales, esta cuestión de los regímenes especiales o cosas vinculadas, bajó las retenciones a la minería. Uh-huh. ¿Crees que eso genera la competitividad buscada o queda a mitad de camino? Ese también requiere una respuesta bastante larga. A ver, yo te diría lo siguiente. La minería es un sector que tiene una renta muy alta, ¿no? Igual que el combustible fósil, sobre todo cuando los precios son altos, obviamente, ¿no? Entonces, tenés que tener impuestos que reflejen eso, que reflejen que el Estado se quede con una parte de esa renta cuando los precios son altos, pero que no afecte tanto al proyecto cuando los precios son bajos. Esto es lo que recomienda el Fondo Monetario, recomiendan los expertos y lo han aplicado varios países. En nuestra región, Perú y Chile, tienen regímenes así, donde mientras mayor el precio, más la porción de la renta que se queda del Estado. Eso no son los derechos de exportación. Se puede armar un esquema de derecho con eso. Nosotros armamos uno en el 2021 para el cobre, que no se llegó a aplicar, y aparte el gobierno ahora lo derogó, que era un régimen justamente que los derechos aumentaban con el precio del mineral. Y eso es algo que a las empresas les gusta mucho porque hace que el proyecto que la tasa de retorno tenga menos volatilidad. O sea, capaz no crezca tanto si el precio es muy alto. Previsibilidad. Sí, claro. Pero cuando el precio es muy bajo, que a veces pasa, y aparte nadie sabe cuándo va a salir el cobre dentro de 10 o 15 años. O sea, fluctúa, claro. Fluctúa y son proyectos a 30 años. Entonces, creo que la solución va por otro lado. Igual los derechos de exportación a la minería son un error. Creo que no tendrían que pagar derechos. Lo que hay que buscar son impuestos que tengan la posibilidad de gravar una porción importante de la renta cuando los precios son altos. Otra posibilidad, por ejemplo, serían, que es lo que tiene Chile, regalías. Eso.
variables también, o progresivas. Eso, ¿no? claro, hoy por hoy las regalías, o sea, no Son están, muy bajas. claro. Son 3. El gobierno, de hecho, hay una cosa que modificó el gobierno que es muy bueno también, porque yo a veces, pues, digo, todo lo que hace el gobierno está mal. Digo, bueno, Bueno, ese es un buen punto, digamos. ¿Cuáles son las cosas positivas que para vos hizo el gobierno aumentó gobierno? la regalía de la minería. O sea, bajó los derechos, Claro. pero aumentó la regalía. Y la regalía es el recurso que da a las provincias. Entonces eso es algo Claro. muy bueno, porque la regalía las aplica la provincia y está topeada por la ley de inversiones mineras en el 3%. Y con la ley de bases, bueno, obviamente fue una negociación, fue un pedido de los gobernadores, la pasaron a 5, que es un número un poco más alto, ¿no? Podría ser más también. Claro. Ujú. No, y ahí me das pie también para quizá adentrarme un poquito más en la cuestión federal. ¿Pensás que hay un esquema fiscal desigual entre las propias provincias, entre las mismas provincias? ¿Cómo se puede Sí. hacer para que haya una coordinación? Y ese es un tema difícil. Lo que más me preocupa, te diría, hoy y hacia el futuro, es que Argentina va a un esquema muy basado en recursos naturales, o sea, un desarrollo muy basado en recursos naturales. Y los recursos naturales están claramente mal distribuidos. O sea, Claro, claro. provincias que tienen recursos, otras que no, digamos. Así lo Entonces, quiso la naturaleza. así lo que hizo la naturaleza. Entonces, provincia con hidrocarburos, tenés provincia con minería, Otras con agricultura. otra con agricultura y otras con nada. Yo soy de San Luis, ponele. San Luis no tiene hidrocarburos, tiene algo de minería, pero la minería importante la que está en la cordillera, y nosotros no somos cordilleranos, claramente, y no tenés agricultura porque es un... En las sierras. Sí, aparte de un clima muy seco, o sea, Claro, tendría también. que regar, digamos. Algo hay, pero no tienen lejísimo el rinde de la pampa húmeda y aparte está lejos. Entonces, ¿qué va a hacer San Luis? Incluso en un esquema de mayor descentralización que hablábamos antes, donde las provincias tengan sus propios recursos y la inequidad va a ser mayor. Entonces va a tener al lado Mendoza, está desarrollando la minería, tiene otro tipo de agricultura, aparte incluso tiene hidrocarburos. San Juan va a despegar fuertemente con la minería de cobre, todas las provincias cordilleranas, de litio y cobre, y ni hablar Neuquén, la Patagonia. Entonces uno dice, bueno, está bien, San Luis pueden instalarse empresas proveedoras de lo que va a pasar en Mendoza o en San Juan. Bueno, está bien, pero se podrían instalar también en San Juan, digamos, ¿para qué se van a instalar a 400 kilómetros? Creo que hay que pensar esto que vos decís, algún esquema de coordinación y que las provincias que son muy ricas en recursos naturales algún grado de generosidad van a tener. O si no, el Estado Nacional va a tener que oficiar de árbitro, pero... ¿Ahí fue un error, crees vos, la reforma del 94? No sé si un error. Creo que tendría que haber otro balance. Por ejemplo, es raro porque las regalías a los hidrocarburos es 12% y la minería era 3%. O sea, una diferencia muy grande. Y 12% para extraer el hidrocarburo, no es justo que lo cobre la provincia que extrae el hidrocarburo y después eso tiene que viajar 800 kilómetros por un gasoducto o un oleoducto que está en otra provincia y tenés que usar un puerto que está en otra provincia que cobra 0 regalía. Entonces el mineral, o en este caso el petróleo o gas, vale en la boca de pozo, pero vale mucho más si lo tenés arriba de un barco o lo tenés procesado. Entonces... Claro, toda la cadena de valor incluye más provincias. Claro, y sobre todo que este aumento, el caso del oleoducto Vaca Muerta Sur, es algo muy importante porque va a exportar cerca de 20.000 millones de dólares cuando esté 100% en su operatividad dentro de 3 o 4 años. Por año. Por año. Entonces son 12% de eso, o sea, 2.400 millones de dólares que va a entrar a la provincia de Neuquén. Pero ese aumento en la renta para la provincia de Neuquén y todos esos pozos que se van a hacer, se hacen porque existe el oleoducto. Porque Claro. si tuviese el petróleo ahí no te sirve de nada. Entonces, Y es un oleoducto que va a pasar por debajo de Río Negro. Digamos. claro, que va a pasar Río Negro y tenés que hacer un puerto. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo que no está bien distribuido. Que quizá...
Hoy hay esta competencia fiscal que habla el gobierno nacional, es difícil de administrar, porque quizá toda la provincia tendrían que decirle a Neuquén, le digo, mira, pases por donde pases, porque podría decir Río Negro, bueno, no voy a pasar por Río Negro, voy a pasar por otro lado, o voy por Mendoza, o voy a Chile, digo, bueno, pase por donde pase, vas a tener que pagar algo, porque vas a tener que repartir ese 12%. No te digo que cobrarle más a las empresas petroleras, pero no se puede quedar el 100% la provincia donde está el mineral. Y en ese sentido, ¿cuáles son los sectores que para vos pagan o reciben más beneficios fiscales? Si nos vemos en la estructura productiva argentina, hoy por hoy. No, creo que hoy en un sector que recibe muchos beneficios fiscales es la economía del conocimiento, por la ley del 2020, la ley que había aprobado Macri, promulgado en el 2019, y en el 2020 la reformó el gobierno de Alberto Fernández, y en los dos casos fue prácticamente por unanimidad, o sea, el texto fue aprobado por ambas cámaras y por ambos espacios políticos, pero tiene beneficios impositivos bastante importantes, con la lógica de que es un sector donde es muy volátil, o sea, lo mismo que podés hacer acá lo podés hacer en Uruguay, o lo puedes hacer en Brasil, porque se exporta conocimiento y no importa dónde estén las personas. Entonces, si no le das un buen régimen impositivo, no van a venir nunca, esa era la lógica. No, nadie invierte. Nadie invierte y bueno, se hizo. ¿Y qué está pasando? Concretamente con la no, economía del funcionó conocimiento. bastante bien. Lo que pasa es que el régimen de, por ejemplo, la brecha, o sea, todo el esquema, viste, del dólar blue y el CCL, eso lo complicaba enormemente, porque para tener los beneficios tenés que exportar al oficial. Claro. Y el sector, o sea, un programador que trabajaba por su cuenta cobraba CCL, y si trabajaba para una empresa cobraba al oficial, y bueno, una brecha del 100%, el sector le costó muchísimo crecer, de hecho no creció mucho. Hay un polo en Tandil, ¿no? Un polo de economía del Sí, conocimiento. después está acá en Parque Patricio también acá hay varias empresas. Y después todas las provincias quisieron hacer un Silicon Valley propio. En Misiones hay uno, en San Luis en San Luis hay un polo bastante importante. Hay una aplicación de medio de pago que es muy importante, que es la que más se usa en la Argentina, que es una empresa privada que se hizo en San Luis. Le hicieron programadores todos radicados en San Luis. ¿Querés preguntarle algo más? O sea, como para ir redondeando la entrevista No, yo a creo Roberto. Bastante, no, me dejaste pensando un montón, la verdad. Pero sí, entonces vos lo sintetizarías diciendo que hay temas que no son tanto diseño económico, sino también de acuerdos políticos. Exacto. Sí, lo que faltan son, y en el caso del sistema impositivo, es imposible avanzar sin acuerdos políticos. Yo creo que en otros temas también. Incluso creo que, por ejemplo, la política monetaria, el Banco Central tiene 10 directores, incluyendo al presidente y vicepresidente, y hoy ninguno de los 10 tiene acuerdo del Senado. O sea que hay 0 acuerdo político respecto a la conducción de la política monetaria. Y eso para mí es un error del gobierno, porque le da debilidad al propio programa económico y a la propia política monetaria. O sea, necesitas acuerdos políticos no solo en el tema tributario, en otros temas también. Claro. Sí, bueno, también la cuestión cambiaria que recién mencionabas. Había capaz un buen diseño por el tema de la economía del conocimiento, y había empresas que no podían invertir acá porque después para cobrar y eso tenían que exportar al dólar oficial. Sí, necesitas una macro ordenada. Y esa macro no es solo, viste, apretar los botones adecuados. Claro, pero es algo global. Juntarte y acordar. Y que haya mayor transparencia. Por ejemplo, vos me decís, bueno, está bien, la oposición podría tener 3 o 4 directores del Banco Central y no cambia nada, porque igual siempre estarían en minoría, porque la mayoría tendría el oficialismo. Bueno, no importa, pero como mínimo participarían de las reuniones, habría mayor transparencia, la oposición sabría lo que se está discutiendo. O sea, me parece que es una lógica que por algún motivo está pensada así en la Constitución. El Banco Central es un banco federal, de hecho usa esa expresión. O sea, la política monetaria no es atribución exclusiva del Estado Nacional, es una política federal. Y este gobierno, generalmente los gobiernos, con el tiempo se fue perdiendo eso, pero hasta Alberto Fernández por lo menos había algunos directores con acuerdo del Senado. Hoy ninguno. Hoy nada. Hoy ninguno. Y de hecho
Tanto es así que los 10 directores que tiene el Banco Central los puso Milei, lo cual es también una anomalía absoluta. Es como que vos me digas, no se entiende bien esto, pero es como que diga que todos los jueces de la Cámara Electoral o de la Corte los puso el presidente. No, no está bien que sea eso, porque el sistema no es así. La Constitución dice que tienen un periodo, que tienen acuerdo el Senado, que no los designa el presidente a los directores del Banco Central. Yo tengo una última. Dale. Para vos, ¿cómo tiene que ser una reforma integral de la seguridad social? Vinculado a todo lo que venimos hablando, ¿no? Tiene que ser una reforma de raíz. No, yo también es otro tema que creo que estamos bastante bien. O sea, el mayor problema que tiene el sistema de seguridad social es que es exigente en relación a las condiciones de acceso a un beneficio. O sea, tenés 30 años de aporte, que con la informalidad que hay en Argentina llegan muy pocas personas. Y una edad relativamente alta, 60, 65, podría, con el tiempo ya está quedando atrás, pero cuando se creó era alta. Hay muchos países con edades incluso más bajas. Entonces, ¿qué pasa? Una enorme cantidad de personas llega a esa edad sin los aportes. En el caso de las mujeres debe ser 80% y hombres fácil el 50%. Entonces no tenés la cobertura necesaria. Con el kirchnerismo creó las moratorias, que un poco fueron un parche, pero que resolvieron el problema temporalmente. Y Macri, también para tirarle una flor al macrismo, creó la pensión, La PUAM. la famosa PUAM, que creo que es mejor que la moratoria porque es permanente y te garantiza Mira. que a todas las personas, cuando llegan a los 65 años, pueden acceder a un beneficio. O sea, te garantiza que el sistema sea totalmente una cobertura universal. Después podemos hablar si el valor del beneficio es suficiente, que hoy claramente no lo es, pero tampoco tener recursos para que sea mucho más alto. Bueno, en la medida que se vayan generando los recursos, tenés que recomponer el valor de los haberes, del haber mínimo y el haber de la PUAM, que es menor, incluso al mínimo. Pero creo que el sistema, lo que le falta es más recursos. Digamos, no es un tema tanto de diseño. O la informalidad, por ejemplo. Claro, que haya un más tema- activos que financien a los pasivos. Que haya más recursos, sean tributarios, o sea, de aportes y contribuciones. El tema de la informalidad le afecta muchísimo. Pero, no sé, hay reforma. Por ejemplo, hay muchos que dicen que si vos aportaste 20 años, no debería ser lo mismo que si aportaste 0. O sea, que te reconozcan esa cantidad de años. Hay varios proyectos de reforma en esa dirección. Pero para mí es algo relativamente marginal. Lo relevante es que necesitas un sistema que sea universal y que sea redistributivo. Que ahí es donde tenés la pata redistributiva, porque la seguridad social muchas veces se piensa como que reemplaza los ingresos, las personas que salen del mercado de trabajo, como un seguro, ¿no? Dice, bueno, dejé de trabajar, entonces yo aporté esto y me llevo. Y el sistema argentino no es eso. O sea, hubo una profunda transformación. Claro, el famoso sistema solidario, ¿no? Claro, que yo creo que estuvo bien lo que hizo Cristina en ese momento, también para tirar. Le vamos de a poco ahí. No, eso para mí fue una reforma extraordinaria, que fue la estatización de las AFJP y la eliminación del sistema de capitalización, que era nefasto. Y hoy tenés un sistema estatal, de reparto y universal, y con la posibilidad de ser muy progresivo, que es lo que necesitas que sea. Y ya progresivo es darle ingreso al que no tiene y mientras más puedas, mayor ese ingreso. Y quizás si es una jubilación tan topeada las jubilaciones muy altas no las vas a pagar, como si pagarías con un sistema de capitalización. Entonces, hoy no es tan progresivo el sistema, porque bajaron el valor de los aportes, pero no es un problema del diseño del sistema, sino de la cantidad de recursos que tenés. Claro. Y ahí se vincula eso, decís, a lo poco que se paga en jubilaciones hoy, ¿no? No sé, digo, la jubilación mínima es de 300.000 pesos. Claro, sí. Sí, eso es porque el Estado no tiene recursos, digamos. O sea, no es... También, ¿de dónde lo sacas a los recursos para pagar 400.000 o 500.000 o 600.000, que podría ser lo justo, ¿no? Yo creo que es... si vos me preguntás hoy, yo en el marco de sostener el equilibrio fiscal,
tendría que tratar de ir recuperando los ingresos para poder pagar mejores jubilaciones. Ese debería ser un programa fiscal de un gobierno futuro. Bueno, clarísimo. Roberto Arias con nosotros. La verdad que me voy con un magíster en sistema tributario, te digo. Ahora puedo dar cátedra del tema. Lo podemos llevar por el lado de la filosofía política. Gracias, Roberto. Un gustazo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con más Zona de Giro. Viene Diego Genú. Quédense ahí.